exactamente. Doctor Tambulián, ¿el dengue es mortal? Es muy poco mortal. Fíjese que de 28.000 casos hubo 6. Está lo que se llama el dengue hemorrágico. ¿Qué quiere decir? En algunas ciudades del Chaco, sobre todo, donde hubo dengue y se repite el dengue, uno tiene más riesgo que haga la forma hemorrágica y complicada. Hay algo que nosotros siempre decimos que es muy simple. Cuando tiene una gripe, en el verano, hacerle un hemograma, es decir, un análisis de sangre. Si las plaquetas están bajas, es un signo de alarma. Si las plaquetas, que es un elemento de la sangre muy simple de medir, están más de 100.000, uno se queda tranquilo. Está molesto, pero no pasa demasiado. Pero lo que es muy importante, que lo decía Eduardo, es trabajar con los chicos, con los grandes, en las casas, como hizo Cuba también muy bien, controlando Colombia, controlando en el área peridomiciliaria la presencia de la Aedes aegypti. Eso es fundamental. El otro tema que es importante es, el dengue no es mortal en la primera oleada. El gran problema que tiene el dengue es cuando entran 2 virus a la comunidad. O sea, si este año usted hubo virus 1 y el otro año o dentro de 2 años viene un virus 3, ahí la mortalidad aumenta, justamente. Porque es decir, que la persona que ya tuvo un dengue más... ese es el tema que Argentina tiene que definir muy claramente, porque los países limítrofes de Argentina tuvieron los 2 tipos de dengue. Paraguay y Bolivia tuvieron el tipo 1 y el tipo 3. Con lo cual, nosotros tenemos que trabajar muy bien en fronteras, porque uno de los riesgos es que se inserte un segundo dengue, un segundo tipo de virus dengue, en las comunidades que el año pasado tuvieron. Claro. Entonces, esto es sumamente importante. Si no penetra un tipo distinto de virus, es lo que dice Daniel, el dengue mata muy poco. Es una enfermedad, ojo, muy realmente mucho quebranto, diríamos, mucho quebranto, y al individuo lo inmoviliza durante 7 días, con una recuperación muy lenta. Pero si nosotros no manejamos bien fronteras, no manejamos bien el trabajo peridomiciliario, y no manejamos ser proactivos, ir a trabajar en las comunidades de riesgo, nosotros tenemos la posibilidad de que se inserte un distinto tipo de virus en el cual las comunidades que tuvieron van a estar, diríamos, mucho más, con mayor riesgo de mayor enfermedad. Doctor Tambulián, ¿es más fácil prevenir el dengue en el interior, donde, digamos, hay más verde, menos zonas urbanas? Digo, me parece difícil, mucho más difícil cuando llega a los grandes centros urbanos, ¿no? Como el conurbano, la capital. Sí, pero fíjese que se está trabajando en el Gran Buenos Aires y en la capital se está trabajando como si fuese una zona de riesgo de dengue, donde uno está diciendo, y en los colegios, nosotros estamos trabajando con promotores de la salud, estudiantes de medicina, enfermería, etcétera, porque lo que uno tiene que transmitir es que donde hay agua, sobre todo limpia, tratar de limpiarla. Y después, otra cosa que se ha visto que es muy útil es el cloro, la lavandina. Una cucharada de lavandina en 1 litro de agua limpiando los lugares donde puede estar la larva es otro elemento que ayuda. Las piletas de natación son bastante seguras, porque donde el agua se mueve, claro, la hembra, como decía Eduardo, del mosquito no pone el huevo. Y la fumigación, que muchas veces se aplica, es buena para el mosquito adulto, pero dura 4 días el mosquito adulto. Bueno, como acá pasamos de susto en susto, les quiero hacer una pregunta sobre la gripe A, que ya usted, doctor Tambulián, la nombró. Se ha ido el invierno, se va la primavera, ¿hay riesgo de gripe A ahora? Bueno, el riesgo hay. El año que viene va a haber gripe A en Argentina, no se va a ir. Pero Argentina tuvo una enorme cantidad de infectados este año. Casi 20% de la población. Exacto, ese es el tema que hay que tenerlo bien claro. Muy alta la cantidad de infectados. Todos por gripe A. Todo por gripe A. En un momento 85% circuló solamente el virus A. Ahora, va a haber... hubo muchos muertos en el país. Creo que el país con más muertos que hay. No, Brasil tuvo un poco más. Porque empezó más tarde, pero tuvo un poquito más. Brasil siempre, en las enfermedades respiratorias, es al revés de otras enfermedades. Empieza más tarde que Argentina, pero persiste más en el tiempo. Ahora, yo creo que el primer dato importante es que hay una decisión política buena, que es vacunar a una buena cantidad de individuos, sobre todo los individuos expuestos al riesgo, y el personal de salud, que es clave para atender los posibles pacientes.
El segundo dato, que es una noticia alentadora, que aparentemente con una sola dosis de vacuna 70%. serviría para proteger alrededor de un 70-75%. Con lo cual, diríamos, uno puede usar con una dosis y la cantidad que nos ha tocado de vacuna, vacunar a mayor cantidad de individuos. Con lo cual, esto es importante. Y lo tercero, que hemos aprendido mucho con gripe A. Y en ese sentido creemos que estamos mejor preparados que el año pasado, diríamos. Además, hay una mayor concientización. El Ministerio de Salud ha planteado esto no ocultando datos, que es un dato. En toda pandemia, cuando usted oculta datos, el resultado es peor. Esto está demostrado, porque la gente se asusta y no sabe para dónde ir. Y tercero es que hubo una respuesta espectacular del sector público, sobre todo al comienzo de la pandemia, que es el que prácticamente se puso al hombro toda la pandemia. Y esto es muy importante. Así que en ese sentido estoy moderadamente optimista. Perdón, un comentario respecto a esto. A mí lo que me preocupa en el verano es a los que viajan al hemisferio norte. Claro. Y en ese sentido, tener presente que, como decía Eduardo, esta gripe nos enseñó mucho, pero una cosa que nos enseñó, que el tratamiento precoz con oseltamivir es muy útil. Entonces, si uno se va al hemisferio norte, sobre todo si tiene menos de 50 años, tener presente eso, porque si tiene una gripe, necesita un tratamiento precoz. Una última pregunta para usted. ¿Cuándo vamos a tener vacuna en la Argentina contra la gripe A? Y la segunda es, ¿hubo polémica acá de si había que importar o había que fabricar vacuna en el... Mire, yo le voy a decir algo, creo que Eduardo va a convenir conmigo. Brasil hace muchos años que quiere fabricar la vacuna. Lo que puede hacer es que trae el stock de vacuna y la pone en la jeringa. Fabricar vacuna aquí llevaría 5 a 10 años de poder hacerlo. Así que hay que importarla. Hay que importarla. Lo segundo, yo sé que la Oficina Sanitaria Panamericana es la que va a definir o distribuir la distribución de la vacuna en América Latina. Hay una vacuna ya que no es tan efectiva como la que decía Eduardo, pero que es nasal, que ya está prácticamente para poder traerla. Yo creo que en febrero, marzo, vamos a tener vacunas. Yo creo que es una buena noticia. Tenemos que vacunar antes de abril. Esto sí es una responsabilidad del Estado. Antes de abril. Definitivamente, no podemos pasar abril sin tener vacunado sobre todo a la población de riesgo. Embarazadas. Exacto. Obesos, personal de la salud y personas menores de 24 años. Es decir, que no sería una vacuna optativa, digamos, no cualquiera se podría vacunar, sino que... No, porque no hay dosis. A diferencia de la estacional, que nosotros decimos pacientes de riesgo, adultos mayores, esta a los jóvenes. Claro. Bueno, les agradezco mucho, doctor. No, por favor, gracias a usted. Una pausa.